Y darte todo el honor, la gloria, la alabanza. Gracias porque eres un Dios de pactos. Gracias porque en Cristo Jesús hiciste el mejor pacto para nuestras vidas, porque fue entre ti, Padre, y entre Cristo, mi Señor. El pacto tan maravilloso que hiciste por nosotros nos ha traído libertad, vida, abundancia, salud en nuestros cuerpos, ha traído bienes y riquezas, ha traído paz. Gracias, Señor, porque tú, maravilloso Jesús, pagaste a través de tu obra perfecta en la cruz y el sacrificio completo y la obra concluida en la cruz. Pagaste todo por nosotros. Nos diste todas las cosas en abundancia, Señor. Todo fue suplido en ese sacrificio perfecto, en ese derramamiento de sangre. Quitaste nuestros pecados, nos perdonaste toda deuda, ya no somos deudores. En el nombre de Jesús, ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos perfectos, santos. Tenemos vida eterna porque tú habitas en nosotros, porque tú vives en nosotros, Jesús. Gracias te damos porque ese amor tan grande y tan maravilloso lo mostraste yendo a la cruz por nosotros, sacrificándote totalmente y plenamente por nosotros, Señor. Gracias por ese amor, por esa fidelidad. En el nombre de Jesús honramos todo lo que hiciste, honramos el Evangelio, Señor. En esta noche honramos el Evangelio. En el nombre somos ministros de un mejor pacto, establecido sobre una mejor promesa, en el nombre de Jesús. Y la promesa es que tú veniste, Jesús, no nada más a morir en la cruz, sino a recrearnos y habitar en nosotros. Eso es lo más grande que puede haber en el universo. Cristo Jesús viviendo en el creyente. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, precioso Jesús. Gracias por ese maravilloso sacrificio, por tu gracia, por ese favor inmerecido. No merecíamos la salvación eterna, pero tú nos la proveíste por amor a nosotros, Señor. Solo por amor. Gracias te damos, Señor. Hoy declaramos espíritu de sabiduría y de revelación. Creemos que crecemos en el conocimiento tuyo, Señor, de tu gracia y de tu evangelio, del nuevo pacto. En el nombre de Jesús, por eso declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en cada creyente, cada oyente, cada persona que nos va a ver. La mente de Cristo la establecemos. 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo en el nombre de Jesús, para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo. Señor, lo único que anhelamos es conocerte más, hasta que tú seas formado en cada uno de nosotros y poder expresar ese amor que tú proveíste en la cruz, poder expresarlo a esta humanidad que anda en tinieblas y cumplir el propósito eterno del Padre de reunir todas las cosas en ti, maravilloso Jesús. Reunir todo en ti, Jesús. Por eso te honramos, te adoramos, exaltamos tu palabra, exaltamos el Evangelio, exaltamos esa maravillosa palabra que nos da vida, que es medicina a nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, contribuyo contigo, Señor. Utiliza mis labios, utiliza mi corazón, la mente de Cristo, para hablar a través de tu servidor, Señor, y poder edificar a naciones, países, ciudades, pueblos. Sean edificados, sean bendecidos ellos por tu palabra, y puedan salir, Señor, de la oscuridad en que están inmersos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Crecemos en el conocimiento de tu gracia, Señor, aún abundantemente, más allá de lo que podemos pedir o entender. Gracias por esa manifestación gloriosa. Gracias por la fe depositada en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso que nos has dado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú eres el Señor en esta reunión, en el nombre de Jesús. Gracias. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la fe de Cristo en el creyente. Sean todos bienvenidos, los que estamos en este lugar y cada persona que nos ve a través de los distintos medios de comunicación. Nuestra página Fe Poder Guadalajara, Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como también nuestra página de YouTube, que es Fe Poder Guadalajara, donde están todas nuestras series de enseñanzas. Usted puede verlas en listas de reproducción. Ahí están ya ubicadas. No sé si la del domingo pasado, viernes, ya están arriba. Para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, le dé clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada video que subamos.
Asimismo también denle con el pulgar arriba también, para la idea es propagar, promulgar y poder llegar a más personas a través de la página YouTube. Esa es la idea principal, que poder exaltar a Cristo, poder exaltar su palabra y poder exaltar el nuevo pacto. Esa es la idea principal. Cada persona que nos ve de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España, cualquier otro país donde nos vea, y cualquier estado, ciudad de la República Mexicana, pues le damos la más cordial bienvenida, les bendecimos, les amamos y queremos decirle que Cristo tiene una palabra específica para cada uno de ustedes, ¿ok? Comparta estos videos, comparta la página YouTube, comparta la página de Facebook. Nuestra idea es poder bendecir a más personas y que conozcan a Cristo. Esa es la idea principal, ¿ok? Muy bien, pues vamos a Romanos 1:17. Dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, bueno, pues estamos hablando la fe que nos fue depositada ya, la medida de fe, dice en el griego la metrón, que es la medida de fe, es la medida de fe con la que operó Cristo sobre la tierra, en otras palabras, ¿no? Ahora estamos viendo la manera en que podemos operar esa fe, ok. Entonces, si vamos a Gálatas capítulo 5, podemos entender que la fe, Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice la fe, porque en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús? Ok, todo el que recibió como Señor y Salvador a Jesús está en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, ya no vale si es judío o si es gentil, ya no vale si es judío o si es griego, ya no vale si está bajo la ley o está sin ley, sino lo único que vale, ¿qué cree que es? La fe. Pero la fe que se nos fue depositada, y esa misma fe que dice obra por el amor, ¿ok? Y todo esto va relacionado a lo que Pablo habla en el libro de los Gálatas. Estamos viendo el libro de los Gálatas, entendiendo principalmente que el Evangelio, las buenas nuevas, es el Evangelio de la gracia según Hechos capítulo 20. Es el Evangelio. ¿Evangelio qué significa? Buenas nuevas. ¿Qué necesita conocer o entender nuestra mente natural para que sea renovada? ¿Qué necesitamos entender nosotros? ¿Qué necesitamos comprender? ¿De qué necesitamos tener conocimiento con la finalidad de poder operar? Por decirlo así, trabajar esa fe. ¿Cómo podemos operar esa fe? Bueno, dice que la fe obra u opera, que es la misma palabra, o trabaja. ¿Por qué trabaja la fe? ¿Cómo la podemos trabajar esa fe? ¿A través de qué? Del amor. Pero si usted lee el contexto de Gálatas capítulo 5, está hablando en el versículo 4, mire, 2 versículos anteriores. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 5:4? De Cristo se desligan, se desprenden, es lo mismo. De Cristo se desligan o se desprenden los que por la ley, ¿qué pasa? Quieren ser justos. Los que por la ley quieren ser justificados, se desligan ¿de quién? De Cristo. O sea, cuando habla de ley, habla de las obras. Habla literalmente de lo que el ser humano tiene que hacer para ser justo. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser justos, ya Cristo lo hizo todo. Porque el hacer va relacionado con ¿qué cree? Con obras. Y el Evangelio se trata de que Cristo ya lo hizo todo y lo pagó por nosotros. Ahora, la palabra hacer, siempre hay personas que dicen, sí, tengo que hacer algo, pues tengo que actuar en fe. Bueno, actuar en fe depende cómo lo vean. Porque actuar de fe, ¿cómo es? ¿Como una obra o como un acto para corresponder a la obra terminada de Jesús? Ese es el problema, depende cómo veamos la fe. Porque la fe no nada más tengo fe y yo actúo en fe. O hay muchos predicadores que dicen, tienes tú que actuar en fe, pero le imponen la carga al oyente sin saber que lo hacen, lo quieren hacer trabajar para que la fe funcione. Pero no es así.
En el Evangelio funciona todo a través de la gracia. Y la fe solamente que cree recibe la manifestación de lo que ya se proveyó en la cruz. Es muy diferente. Correspondemos a ese amor. ¿Me entiende? Está como muchos que dicen, por ejemplo, ya recuerden que ya no existe poca fe y mucha fe, ¿no? Porque es la medida de fe de Cristo Jesús, ¿no? Ya no existe poca fe y mucha fe. Tampoco podemos desarrollar esa fe no se desarrolla. ¿Cómo vas a desarrollar algo si es la fe más grande que tiene Cristo? Al contrario, como se nos depositó la fe más grande, nosotros tenemos que saber operarla o trabajar esa fe. Por eso, ¿de qué manera podemos trabajar la fe? Por el amor. ¿Ok? No hay otra manera. No podemos desligar de fe de amor. Muchos critican que la gente habla, están hablando mucho de amor, hablan mucho de amor, por la fe obra por el amor. Es ilógico que no hablemos del amor, porque la fe opera o trabaja por el amor. Usted va a trabajar esa fe por el amor, porque el amor, ¿cuál fue? ¿Cuál amor? El de usted, no, el amor de Cristo en la cruz. Por esa fe, por ese amor opera su fe. No es nosotros produciendo amor, es Cristo manifestando ese amor en la cruz. ¿Ok? Y hoy le voy a dar un avance en revelación acerca de esto. Un avance le vamos a dar. Entonces no vale ya la circuncisión y la incircuncisión, judío, gentil, ley, sin ley, ya no vale. Lo único que vale es la fe, pero que opera, ¿por qué? Por el amor de Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces dice Gálatas 5:4, de Cristo se deslinda lo que por la ley se justifica. ¿Y qué dice? De la gracia han caído. Todo aquel que quiere hacer obras para ganarse el favor de Dios, ¿qué cree? Ha caído de la gracia. Inclusive lo que yo he podido identificar ahora que entiendo gracia, es que mucho predicador se desespera porque la gente, cuando les está enseñando el evangelio, inclusive muchos creen que enseñan gracia, pues no enseñan gracia. Porque la gracia bíblica es que Cristo ya lo pagó todo y nosotros correspondemos a ese amor. Pero Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada. Ahora, sí realizamos actos, pero no para hacer algo, no como una fe que yo debo de actuarla. ¿Sí me entiende? Porque muchos dicen, tienes que actuar en fe. Es un concepto incorrecto, porque yo no tengo que actuar en fe. Yo tengo que corresponder al amor de Cristo. Eso es fe. Corresponder al amor, no actuar. Porque actuar le pone la carga a quién cree. A usted le pone la carga, a la persona le pone la carga que tiene que esforzarse. A ver cuánto más vas a dar para el reino. Síguele dando para el reino. Y entre más des, más se te va a multiplicar. Es un concepto errado. Porque así no opera el evangelio. El evangelio es que Cristo ya me bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, y yo correspondo a ese amor. ¿Me entiende? Es un fluir. Él ya me bendijo, yo contribuyo, yo respondo, yo correspondo a ese amor. Y es una relación perfecta, y es como cuando fluye financieramente. Un hijo de Dios está abundante financieramente hablando. ¿Me entiendes? Entonces, la gente siempre, o algunos maestros están diciendo que tienes tú que actuar. Entonces le ponen la carga cuando Cristo ya actuó en la cruz. Ahora yo nada más correspondo, es todo. Es decir, cuando nosotros realizamos actos, es un fruto nada más. No se tiene que esforzar usted, tengo que esforzarme para dar más para el reino, tengo que esforzarme en congregarme para que me vaya bien, tengo que esforzarme en obedecer al pastor para que me vaya bien, tengo que ser el mejor ujier para que me vaya bien. No, mi hermano, está mal. Le va bien porque usted está en Cristo Jesús, y si entiende lo que Él pagó por usted en la cruz, Él ya lo hizo todo. No nos va bien por lo que hagamos, sino nos va bien por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él se sacrificó y pagó por nosotros. Entonces sí realizamos actos, pero no para hacer cosas, no para actuar, sino como un fruto. Dígame usted, llega el tiempo de junio, ¿qué empiezan a salir mangos, no? Bueno, es de mayo, yo creo, no sé. ¿Qué va a hacer usted para que produzca mangos el árbol de mango? Aunque no le eche agua, estamos a mangos. O sea, ¿qué tiene que hacer? Mango produce más frutos. Mango, este año yo quiero que produzcas frutos. No, el mango naturalmente, por naturaleza, produce ¿qué? Frutos. ¿Entendemos? Por eso es la fe que opera por el amor. Cuando entendemos el amor de Cristo en la cruz, que ya me justificó, ya me santificó, ya me perdonó mis pecados, y no nada más eso. Lo más grande, el concepto más grande de gracia es que Cristo, que cree, vino a habitar aquí.
Ese es el concepto más grande de gracia. Yo tengo la vida de Cristo aquí. Usted tiene la vida de Cristo, porque Cristo está en usted. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Es el gran misterio que dijo el apóstol Pablo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ya habitando aquí. El problema de los Gálatas, ¿cuál era? Que mezclaban la gracia maravillosa con el legalismo, la ley y las obras humanas, para querer ser justos o justificarse o merecer la bendición de parte de Dios. Ese era el gran problema de los Gálatas. Y ese problema, ¿qué cree? No es problema de ahorita, mi hermano. Yo bendigo a cada pastor. Yo bendigo a cada pastor que no entiende gracia, lo bendigo. ¿Sabe qué sucede cuando empezamos a enseñar gracia? Obviamente que va a haber un sistema religioso que se va a oponer. Siempre sucede. Me lo advirtieron, Me lo advirtieron, hermanos pastores de gracia. ¿Vas a empezar a enseñar gracia? Sí, porque quiero enseñar el evangelio. Digo, yo no quiero mezclar la ley. ¿Sabes qué? Vas a tener persecución. Me lo advirtieron. Va a haber personas que se van a oponer que no entienden gracia y que combinan la gracia con la ley. Mucha oposición va a haber. Me lo dijeron. Entonces, es un riesgo que corro, sí, pero no me importa, porque yo no ando quedando bien con ningún ser humano. Yo quedo bien con Cristo. Y cada vez que enseñamos el evangelio es para exaltar a Cristo y menos la obra humana. ¿Me entiende? El problema es que se van a levantar, obviamente, personas que digan que no es gracia la que estoy enseñando. Mi hermano, esto se está extendiendo por toda la tierra. Pastores de gracia hay muchísimos. Se está extendiendo este conocimiento. Viene la revelación de la gracia. El legalista, ¿qué cree? Se va a quedar siempre abajo. O el que mezcla ley con gracia siempre va a quedar abajo. Porque la gente va a ser libre a través del conocimiento del evangelio de la gracia, porque es el único evangelio. Dice Pablo, no hay otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban el evangelio. Y eso lo dijo a los judaizantes, hermanos en Cristo que recibieron a Cristo y que querían obligar a las personas que ahora se circuncidaran y guardaran la ley, que hicieran obras para merecer algo, merecer la salvación. Ese es un tema que viene antiguo, mi hermano. Perseguían a Pablo, eran los que apedreaban a Pablo, los falsos hermanos. Así es que no es de sorprenderse, igual que en ese tiempo sucede lo mismo, y siempre la misma. Si lee Gálatas capítulo 4, siempre ¿cuál pleito fue? Mire, vamos a Gálatas 4. Antes de continuar, un capítulo anterior, Gálatas capítulo 4. ¿Qué dice? Versículo 29. Bueno, el 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que se envió a Jesús a la tierra a morir por nosotros. Esa es la promesa. ¿Okay? Se envió la simiente de Abraham, que es Cristo. ¿Okay? Somos hijos de la promesa. ¿De qué está hablando? De dos pactos. El pacto de Sara y el pacto de Agar. Y aquí mismo, si lee un poquito más antes, versículo 22, Gálatas 4:22, porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro ¿de qué? De la libre. ¿Quién era la esclava? De Agar era la esclava. ¿Quién nació? Esaú. Pero el de la esclava, perdón, es Ismael, ¿no? Esaú es el hermano de Jacob. Entonces, versículo 22, porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, el de la esclava, el otro el de la libre, pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne, más el de la libre, ¿por qué? Por la promesa. Hay uno nacido bajo esclavos, una esclava y uno que son hijos de la libre. ¿Qué cree que representa esos los dos pactos? El pacto de la ley de Moisés y el pacto de la gracia. Mire, y dice el 24, lo cual es una alegoría. ¿Qué entiende por alegoría? Es un simbolismo, pues, para que usted me entienda. Es un tipo para que usted me entienda. Pues estas dos mujeres, ¿qué son? El pacto de la ley, bajo los que están bajo la ley de Moisés, y el pacto de los que estamos en Cristo Jesús.
¿Me entiende? Estos son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos. ¿Para qué? Cada vez que se predica ley, mi hermano, obras humanas, legalismo, que tú tienes que hacer algo, que etcétera. ¿Qué cree? Se está hablando de que está produciendo ¿qué? Cada vez que escucha la gente el legalismo, ¿qué está produciendo? Esclavos. Esclavos del pecado. Porque aún cuando son hijos de Dios, fíjese, ¿qué fuimos hechos en Cristo Jesús? Hijos de Dios, ¿no? Con naturaleza divina, templos del Espíritu Santo, Cristo uno con nosotros. ¿Cómo pueden decirle pecador a un cristiano? ¿Cómo pueden decirle y tratarlo de pecador? Cuando es uno con Cristo. Entonces le están diciendo a Cristo pecador, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿que no? Te le están diciendo a Cristo pecador cada vez que le dicen pecador, arrepiéntete, ya no hagas esto, ya no robes, ya no. Oye, le están hablando ley. Y eso está produciendo hijos esclavos. Esclavitud, literalmente, porque están inutilizando a los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? El predicar ley o combinar ley con gracia, a muchos predicadores les conviene, porque mantienen a la gente atemorizada. Si me voy de esta iglesia me va a ir mal, y todo peor le dicen, si te va, en este ministerio te va a ir bien, bajo mi cobertura te va a ir bien, siempre vas a tener lo mejor, como si ellos fueran los grandes hombres super ungidos, que la gente tiene que depender de ellos, mi hermano, cuando dependemos de Cristo. ¿Entiende? El nuevo pacto viene a renovar la mente, pero también a pisar callos, porque no soy yo, es el nuevo pacto, lo que el nuevo pacto nos dice. ¿Me entiende? Ok. Es una alegoría. Pues estas dos mujeres, ¿qué? Son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Todo aquel que quiere predicar ley, que está aprendiendo ley, que está escuchando ley, o está escuchando gracia con obras, gracia con legalismo, ¿qué cree que está pasando? Está haciendo esclavos. No entiende la nueva criatura que hay en ellos, no entiende quiénes son espíritus nacidos de nuevo, donde son uno con Cristo y Cristo habita en ellos. ¿Sí me entiende? Cristo habita en nosotros. Por eso tenemos esa naturaleza divina y por eso vamos al paraíso. Por eso tenemos una nueva vida, por eso la vida de Cristo habita en nosotros. Entonces no pueden decirnos pecadores, aún peor, predicadores que están diciendo que no se van a ir en el arrebatamiento por sus obras de pecado. Imagínense, que porque no te congregas, que porque no diezmas, que porque no haces esto, imagínate, y si viene Cristo, y luego todo peor, los atemorizan con eso. ¿Están preparados, hermanos? Si viene Cristo hoy en la noche, ¿están preparados? Como diciéndole, fíjense, Satanás utilizándolos, mételes ahí la duda, Satanás, imagínense influenciando al líder ese, ¿no? Al predicador. A ver, mételes duda, mételes incertidumbre, mételes inseguridad, mételes esa condenación para que ellos entiendan, de que son indignos para irse en el arrebatamiento. Mi hermano, andan condenando gente que hijos de Dios se van a quedar en el arrebatamiento por malas interpretaciones bíblicas y por combinar antiguo pacto, que todavía habla de gran parte de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los agarran de ahí y órale, méteselo al nuevo pacto y condénalos y diles que no se van en el arrebatamiento si no diezman. Dígame quién es el interesado ahí, mi hermano. El líder, pastor, está interesado en eso, porque los condena y la gente va a dar dinero pues sí, no me quiero ir en el arrebatamiento, pues hay que diezmar y ofrendar por miedo y por temor. No funciona así. Es más, no va a traer frutos dar para el reino cuando se da por temor. Siempre damos, ¿cómo cree? Generosamente, con un corazón dador. Lo damos por amor, no lo damos porque Él nos está atemorizando. Y están condenando que ya no se van a ir, que un 50% de cristianos se van a ir y otros no. Como diciendo, de acuerdo a tus obras, te quedas en el arrebatamiento y no te vas a ir con Cristo. ¿A dónde dice eso? Cualquier diga que un hijo de Dios cristiano nacido de nuevo se va a quedar en el arrebatamiento, por favor, sáqueme Biblia. Y que no agarre parte de lo que dice Mateo 25, por favor, que no lo agarre porque no aplica. Que no agarre Mateo 25 para decir que se van a quedar. Y le voy a aclarar que esa parte ni siquiera nos aplica a nosotros. Y están condenando a la gente.
esto, y te vas a quedar, y te vas a quedar en el arrebatamiento, y te vas a quedar. Dios mío, pues es un cuento de nunca acabar, pura condenación. Ni siquiera saben dividir los pactos. Mezclan pacto de la gracia con pacto de la ley. Ya están mezclando para condenar, porque les conviene que la gente dé dinero para su ministerio. ¿Pisa callos esto? Sí. Amo a esos predicadores, los amo, pero necesitan cambiar la mentalidad, esa estructura mental. Mi hermano, tú dependes de Cristo. No dependes de atemorizar a los feligreses para que te den dinero para tu ministerio. Dios mío, si Cristo no te suple para tu ministerio, mejor salte de ser pastor. Yo no voy a atemorizar a ustedes, jamás les voy a decir que se van a ir al infierno si no dan. Jamás les voy a decir que se van a quedar aquí en el arrebatamiento si no dan dinero para el reino, mi hermano. Y hay gente que está ahí condenando y condenando para que den para su ministerio, pues no. Entonces Cristo no los puso, ellos dependen de la gente, de lo que la gente da. Realidad, sí, mi hermano. Mucha realidad, mucho ministro está así. ¿Ok? Tenemos que hablar lo que debe ser conforme al nuevo pacto. ¿Cuál es la verdad del nuevo pacto? Claro que va a pisar, claro que va a dañar personas. Digo, espero que realmente les impacte esta palabra y cambien su mentalidad para que no sigan condenando a la gente, para que no sigan condenando a la gente, porque se van o no se van en el arrebatamiento, depende cuántas veces te congregaste. Ellos evalúan quién se va y quién no se va en el arrebatamiento. ¿Quiénes son ellos? No entienden el nuevo pacto, no entienden el evangelio de la gracia, no entienden la nueva creación ni la nueva criatura, ni siquiera lo entienden. ¿Ok? Gálatas capítulo 4, versículo 25. ¿Ok? Combinación de ley con gracia, ¿qué es lo que causa? Esclavitud. Por eso no enseñamos aquí ley, ni combinamos ley con gracia. Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, pues está escrito, regocíllate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la libre, mi hermano, de la promesa que se le dio a Abraham, de la simiente que iba a venir de Abraham, que es Cristo. De ahí venimos nosotros, de ahí somos hijos de la promesa que se le hizo a Abraham. 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido ¿qué? Según el Espíritu. Todos los que enseñamos gracia, evangelio, nuevo pacto, siempre va a dar eso. Mira, no es nada más ahorita. Pablo tenía persecución de los falsos hermanos. No es nada más ahorita. Me advirtieron, ¿vas a enseñar gracia? Sí, va a haber persecución. Ah, no importa, acepto la persecución. No me importa lo que diga, no me importa los religiosos que quieran atacar el ministerio, atacar mi vida, no me importa. Simple y sencillamente yo creo que tengo que seguir enseñando el evangelio correcto, sin mezclas, mi hermano. ¿Ok? Y siempre, el que había nacido según la carne siempre perseguía al que había nacido según el Espíritu. Siempre va a ser así. Y dice Pablo, así también ahora. En todos los tiempos se ha dado lo mismo, mi hermano. Pablo tenía persecución, lo apedrearon. Esos falsos hermanos apedrearon a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba el evangelio de la gracia. Y había mucho que no le convenía, hay muchos líderes que no les conviene que se predique el evangelio de la gracia. Por eso están mezclando ley con gracia. Yo he identificado esto, mi hermano. Yo he identificado esto. Que todo aquel que combina ley con gracia es primero porque no entiende el nuevo pacto, no entiende la nueva creación, la nueva criatura, no entiende el evangelio de la gracia. Segundo, es porque en sus humanas fuerzas él quiere cambiar a la gente. Porque decirle a uno que no robe es la humana fuerza que él quiere controlarlos y él quiere decirle que no hagan cosas malas porque él lo dice. Pero el evangelio de la gracia nos dice que nos enamoremos de Jesús. El evangelio de la gracia habla de Jesús, de dónde habita Jesús en usted. Y como ese cambio interno al escuchar las buenas nuevas de todo a dónde nos posicionó Jesús, que nos hizo totalmente justificados, la justicia de Dios en Cristo Jesús, totalmente sanos, perfeccionados por su sangre preciosa. Todo eso en de Cristo nos posicionó. Según Efesios, también mire Efesios capítulo 2, mire, todo esto nos dio.
No entiendo cómo le dicen al Hijo de Dios todo que no peque. O le hablan contra el pecado. Yo no lo entiendo. Versículo 5, aún estando nosotros muertos, Efesios 2, 5 y 6, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos dio vida, ¿estamos de acuerdo? Nos dio vida juntamente con ¿quién? Y dice, por gracia sois salvos. O sea, por la gracia nos dio, por su favor inmerecido, nos dio vida, ya no somos muertos. ¿Ok? Pero no nada más eso que nos dio vida, sino juntamente con Él nos resucitó. Y no nada más eso, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo pueden decirle pecador a uno que está sentado con Cristo Jesús? ¿Cómo pueden decirle que es pecador? Hermanos, que tenemos que hablarle en contra del pecado para que cambie, cambie. Sí, tú quieres cambiar con tu humana habilidad, pero la gente cambia por la habilidad y el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio. Eso es lo que nos cambia, mi hermano. No nos va a cambiar un líder que nos dice, ya no peques, ya no hagas esto malo, ya no hagas lo otro. Oye, es que tengo que decirles, hermano, que no pequen porque siguen pecando por más palabra que le hablo. Bueno, ¿qué palabra les estás dando? Que siguen pecando. Porque la gracia no promueve el pecado, mi hermano. La gracia, al contrario, nos habilita, nos da el poder para nosotros poder vencer cualquier acto, porque ya no somos pecadores. Aunque cometa acto, si una persona peca hasta el día de su muerte, después de haberse convertido, sigue siendo justo. Esa es la posición donde la posición legal que nos ha dado Cristo, sigue siendo justo. Independiente que peque en el cuerpo toda su vida, y cuando se va a ir con Cristo. O sea, esa es la verdad del Evangelio, mi hermano, de la gracia. ¿Y qué va a producir en eso? Frutos del mango. Y el mango va a producir frutos en automático. ¿Me entiende? Porque enseñamos lo que Cristo Jesús lo ha hecho usted, la justicia de Dios, justo totalmente, sin mancha y sin pecado. Así lo declaró el Señor. Y no nada más eso, sino que resucitó y está con Cristo en los lugares celestiales. Imagínense qué tanta posición tan alta nos dio, como para que predicadores vengan con el dedo acusado y le digan que es un pecador. Y Cristo posicionado en lugares celestiales. Para Cristo estamos posicionados con Él. Para muchos predicadores somos todavía los pecadores. Ahí están los pecadores y pecando. Y juzgan al que peca diferente a ellos, porque ellos juzgan a otro porque peca diferente a ellos. Pero todavía siguen pecando en el pensamiento, en el cuerpo, siguen pecando. Siguen siendo pecadores. Todo predicador que habla en contra del pecado sigue siendo pecador. ¿Y sabe qué? Lo que he notado yo en este tiempo, que contra el pecado que más hablan ellos es la debilidad que ellos tienen. Por ejemplo, si hablan de que no se fijen en mujeres, esa es la debilidad que tiene ese predicador. Si usted escucha un predicador, hermanos, ya no anden viendo a otras mujeres, ya no anden por Facebook, inclusive viendo pornografía, no, ese es el problema que tiene ese líder. Por eso habla en contra de eso. O el que roba, hermanos, ya no roben, porque le encanta ese líder. ¿Entiende? O sea, siempre predican en contra de algo que ellos, es la debilidad de ellos, en lo que siempre están fallando. Pero gracias por el amor de Cristo y su gracia maravillosa, que independientemente que pequen tanto ellos como los feligreses, somos siendo justos. Ese es el Evangelio, mi hermano. Por eso es lo que nos cambia a nosotros. Por eso cuando nosotros hacemos actos o realizamos actos, son frutos, naturalmente salen, mi hermano. Ya no se les tiene que estar condenando para que dé para el reino. Damos por naturaleza, fluye en nosotros, fluye por naturaleza. Y el que no da por naturaleza y el predicador lo condena para que dé, va a ser peor. No sé si lo tocó usted, pero a mí me tocó. Mi abuelita golpeaba los árboles, los golpeaba con una vara y un cinto. Porque el árbol no produjo frutos, el año pasado tuvo los mangos, todos. Y allí van allá decía mi abuelita, los cuerean, allá para el lado del sur de Sinaloa, ¿no? Y allí me golpeaba con una varita al árbol para que produjera frutos. Pero el árbol produce en automático frutos, mi hermano. Y así están muchos predicadores tratando de golpear al árbol. El árbol produce frutos ahora, produce. El fruto viene de la raíz del árbol. Y usted por naturaleza es justo
y por eso produces frutos por naturaleza, pero necesita tener un buen entendimiento y renovar el entendimiento. Mientras el árbol no renueve el entendimiento, no puede producir frutos. Y la ley de Moisés, el legalismo y las obras, o tratar de que lo pongan a hacer obras, eso no va a renovar su mente, por consecuencia no va a dar frutos por naturaleza. ¿Entendemos? Si somos espíritus, ¿qué cree que tenemos que escuchar? La ley del espíritu de vida, no la ley del pecado y la muerte, que es la ley de Moisés. Ya no podemos escuchar ley mezclado con gracia. Si usted es un espíritu, Juan 3, versículo 6, ¿es espíritu? Sí. El que es nacido del espíritu, dice el Señor Jesús, le dijo a Juan, ¿qué? Es un espíritu, mi hermano. ¿Me entiende? ¿Y el que es nacido de la carne, qué es? Como nosotros nacimos del espíritu, según Romanos, capítulo 8, nos aplica escuchar la ley del espíritu de vida. ¿Qué es? El evangelio. ¿Qué es el evangelio de la gracia? Eso es lo que necesita oír, porque es un espíritu usted. Ya, bueno, eso estamos dando el domingo, no me voy a meter con eso. Entonces nos hizo resucitar juntamente con Cristo, sí, y nos sentó en lugares celestiales. Entonces, ¿dónde está lo de pecador? Cristo no nos ve pecadores. ¿Por qué nos sentó allá? Entonces no somos pecadores. ¿Usted cree que Cristo Jesús se va a sentar con un pecador? No, mi hermano. No es así. ¿Usted cree que en un pecador va a venir a habitar el Espíritu Santo? No. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús, ¿ok? Regresando a Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Por qué opera la fe? Por el amor de Cristo en la cruz. El buen entendimiento del amor de Cristo, ¿qué cree? Es lo que va a traer a manifestación. ¿Qué tiene que escuchar usted? La realidad de lo que usted es en Cristo Jesús, no la sombra. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Por eso la mezcla de ley con gracia, mi hermano, es muy fuerte entre el mundo espiritual, y personas han muerto a causa de mezclar la ley con la gracia, o la gracia con la ley más bien. Hebreos capítulo 8 está hablando el sumo sacerdote Jesús, y bueno, vamos a leer desde el versículo 2, bueno, 1, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? ¿Y quién está sentado con Cristo en los cielos? ¿Es difícil entender que estamos en el trono junto con Cristo? ¿Es difícil entender eso? En Cristo Jesús, así estamos, en el trono con Cristo Jesús, reinando. Ya no somos pecadores. Un pecador no puede reinar. Dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también es decir, Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Así un comparativo entre los sacerdotes de la descendencia de Aarón y el sumo sacerdote Jesús, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, los sacerdotes que sacrificaban animalitos según la ley de Moisés, ¿qué cree que era? Una figura y una sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te habrá mostrado en el monte. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, vamos a leer el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre una mejor, ¿qué? O sea,
Cristo es ministro de un mejor pacto establecido sobre una mejor promesa, ¿ok? Porque si aquel primero, es decir, el primer ministerio de los sacerdotes según la ley, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, es decir, para el sacerdote Jesús, o para el pacto, para el nuevo pacto, ¿ok? Porque reprendiendo les dice, aquí vienen días, dice, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, es decir, ya nos está hablando de Cristo Jesús. Llegamos al versículo 13. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo, ¿qué? El primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? Desaparecer. En otras palabras, desapareció con Cristo Jesús. Por eso el legalismo, ley, obras, en el nuevo pacto ya no existe. Hay un mejor pacto, que es la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, que es Cristo gobernando nuestras vidas. Si nosotros permitimos entender el Evangelio y la gracia, vamos a permitir que Cristo gobierne nuestras vidas. Y nuestros actos no van a ser algo que yo quiero hacer. Tengo que actuar en fe y actuar en fe y actuar en fe. En otras palabras están diciendo, tú haz obras de la fe. El detalle es que cuando hacen obras de la fe, en muchas ocasiones se asemejan a las obras de la ley. ¿Sí me entiende? Y el motivo cambia. La acción que usted realiza es según el motivo que usted tiene para realizar esa acción. Una cosa es que yo tenga que dar para el reino para ser bendecido, y otra cosa es que por naturaleza me sale dar porque ya soy bendecido. ¿Entiende? Entonces, estamos en un mejor pacto sobre una mejor promesa, por eso no debo de mezclar antiguo pacto o nuevo pacto, el de la gracia, con antiguo pacto, el de la ley. Segundo de Pedro capítulo 3 versículo 15, y tener entendido, 1 Pedro 3:15, ¿era difícil de entenderlo el apóstol Pablo? Sí, muy complicado. 1 Pedro 3:15, ¿ya? 2 de Pedro 3:15, perdón. 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La sabiduría que recibió el apóstol Pablo, ¿de dónde cree que venía? De Cristo Jesús le dio esa revelación del nuevo pacto. No todos entienden el nuevo pacto, ¿sabía usted? Predicadores, no todos entienden el nuevo pacto, porque le están hablando el cascarón en el que usted habita, porque usted es un espíritu. Y siempre le están hablando el cascarón. Siempre que le digan no hagas esto, eso es pecado, aquello es pecado, está prohibido que hagas aquello. Siempre todo ese tipo de mensajes, mi hermano, van al cascarón. La mente natural y el cuerpo. Nunca van al espíritu renacido, a lo que usted es. Usted es un espíritu. Siempre le hablan a lo externo, ¿ok? Entonces, ¿hay sabiduría que se le dio al apóstol Pedro? Sí. Y lo dice 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sabía que es complicado entender gracia? No es fácil. Digo, a mí se me complicó bastante entender gracia. Gracias a Dios se me reveló el evangelio. Porque eso es el evangelio. La gracia es el evangelio. Todo aquel, y hay gente que dice, enseño gracia, pero luego, no, es que tú tienes que hacer algo, portarte bien, etcétera. Tienes que congregarte, o sea, y no digo que no se congrega la gente, ¿sí me entiende? Nos congregamos porque nos nace por naturaleza congregarnos, porque amamos a Cristo, porque queremos conocerle más. ¿Por qué no permiten que el árbol dé frutos a través del evangelio, de la gracia? Ellos quieren poner reglas, normas para que la gente cambie y no permiten que produzcan frutos. Porque todos nosotros estamos aquí en viernes a esta hora porque amamos a Cristo y amamos su obra. Porque nos nace oír su palabra, nos nace oír hablar de Él. Qué feo sería que hay congregaciones, tengo que ir porque el pastor si no me va a ver que no vengo y me va a echar leña el próximo domingo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? ¿No es feo que la gente le tenga miedo a su pastor?
¿Sabe por qué le tienen miedo? Porque los tienen atemorizados condenándolos. Qué feo que le tengan miedo al pastor. Qué feo. Cuando es su guía, es el que es dirigido por el Espíritu Santo para guiarlos, para enseñarles la palabra. Es el que maneja el timón del barco para que no se desvíe la gente. Debe ser un agente de confianza, ¿no? No que le tengan miedo. Ay, voy a ir porque no sé qué va a decir el pastor. Y si no me congrego el próximo domingo me va a estar echando piedras ahí, que porque no vine. Qué feo ambiente, vivir un ambiente así, mi hermano, de religiosidad y legalismo, de condenación, y que siempre le estén con el látigo y látigo y látigo. Dándole látigos al vehículo, pues, al traje en el que usted está habitando como espíritu. Y siempre al traje, dándole el traje, al traje, al traje. Y en el interior no causa nada. No renueva la mente. Las piedricaciones no renuevan la mente. Lo que renueva la mente es el evangelio y la gracia. Conocer más a Jesús. Entendiendo y permitir que Él nos gobierne. Por eso damos fruto, porque Cristo Jesús permitimos que nos gobierne. ¿Entiende? Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, dice, hablando de ellas, de estas cosas entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, sí. Sobre todo para el que trae mentalidad legalista y religiosa, mi hermano, va a ser complicado que entienda gracia. Pero yo los bendigo a esas personas, en nombre de Jesús. Lo que sí no les auguro que vayan a vivir, ni les puedo decir que van a vivir larga vida combinando ley con gracia, no van a vivir larga vida. Lo siento. El evangelio de la gracia va a inundar toda la tierra, mi hermano, y todo el mundo va a entender y todo el mundo va a conocer que existe el evangelio de la gracia, el único evangelio, dijo Pablo. Y todos los legalistas y los que están mezclando ley con gracia se van a quedar abajo, mi hermano. Porque la gente ya no va a querer oír que vayan a una iglesia que los condenen. Dios mío, son masoquistas muchos cristianos. Porque voy a ir con el pastor para que otra vez me agarre pedradas. Y están dándole a pedradas. Y ay, sí, que me apedree más. Soy un pecador, no me lo merezco. Dios mío. Salen todos condenados. Qué buena noticia es eso, decirle que es un pecador a la gente. ¿Será buena noticia, buena nueva? No, mi hermano. No es una buena nueva. Dios mío. Ahora entiendo Pablo cómo se enardecía con esos religiosos y judaizantes. Esos son los judaizantes, los que mezclan ley con gracia porque ya conocen a Jesús. Y aún así siguen. Esos son los judaizantes de los que habla el apóstol Pablo. Luego dice, son cosas difíciles de entender, sí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hay dos tipos de personas que tuercen las escrituras y se desvían del correcto evangelio de Cristo. ¿Cuáles? Inconstantes. Bueno, pues eso ni siquiera mencionarlos, ¿no? Ni siquiera mencionarlos. Pero el problema son los indoctos. Ese es el problema, los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no permiten ser enseñables, los que no son enseñables. Así me lo enseñaron y así me quedo. Sigo por esta regla. Imagínense. Según de Pedro 3:16, perdón, 3:16. ¿Quiénes tuercen las escrituras? Los indoctos inconstantes. Los indoctos. ¿Quién es un indocto? Bueno, para hacerles, aquí está una Biblia, el lenguaje sencillo, a ver qué nos dice. Indoctos. Es uno que no. Dice, bueno, no me da mucha revelación esta. Palabra de Dios para todos. Habla. Pues sí, indoctos son los ignorantes, ¿no? Los que ignoran la palabra. Pero bueno, vamos a tratar de verlo en el diccionario para ver qué nos dice. ¿Quién es un indocto? La palabra indocto. Los indoctos, griego, usted lo puede verificar en su diccionario griego, Vine o Strong. Es la palabra griega amates. Es alguien que no es instruido. O alguien que no ha aprendido correctamente la palabra. Ese es un indocto.
Voy a ver si lo veo en el Strong. Ignorante, indocto, en otras palabras, aquel que no tiene una instrucción correcta de la palabra de Dios. Y sobre todo que no divide correctamente la palabra de Dios, o sea, no divide los pactos. Combina los dos pactos, ese es un indocto, uno que no está enseñado conforme al nuevo pacto, ese es un indocto. Y ellos la tuercen. Muchos la tuercen, ¿por qué cree? Por ignorancia. Y es bueno torcerla por ignorancia, porque ignoran. Pero una vez conocido lo que estamos enseñando, personas, ministros, pastores, evangelistas, maestros de la palabra y que están oyendo esta enseñanza y todavía continúan con su legalismo, combinación de obras de la ley con gracia o gracia con ley, o gracia y legalismo, gracia y obras. Si escuchan esta enseñanza y no entienden, no se permiten ellos recibir el evangelio de la gracia, mi hermano, ya no son indoctos, porque ya escucharon la enseñanza y la rechazaron. Y eso es grave. Rechazar el evangelio es grave. Dios mío, yo enseñaba cada cosa, cada burrada enseñaba yo. Dios mío, aún estando en palabra fe, mi hermano, era condenador a todo lo que daba. Una vez me acuerdo que hay una serie que se llamó Frutos de Justicia, basándome en Gálatas capítulo 5. Dios mío, dije, ni yo me aguanté a mí mismo. Dije, Dios mío, ¿cómo enseñé tanta condenación? Yo le decía a la gente que ellos produjeran los frutos y no les enseñaba cómo. Es que tienes que amar porque un fruto del Espíritu es amor. Entiendan, es fruto del Espíritu Santo. Y conforme oiga el Evangelio de la Gracia voy a producir, de antemano ya lo tengo. No es que tengo que ejercitar ese fruto de amor. Pórtense bien, sean buenos, no hablen mal de los demás, no murmuren, no traten mal a los demás. Benignidad es un fruto y es producido por entender el buen entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, por entender el amor de Cristo en la cruz, y por eso en automático produce ese fruto de benignidad. Y yo le decía a la gente, no, tú tienes que actuar y ser bueno y tienes que tratar bien a los demás, Dios mío. Y decía que ellos produjeran frutos cuando no pueden, si no es por el Espíritu Santo que los gobierna y permiten que los gobierne Cristo. Ni yo mismo la soporté. Dios mío, y la quité, más la borré de Face. Dije, ¿qué te andaba enseñando, por Dios? ¿Y qué cree? Cuando empecé a entender el Evangelio, el único Evangelio, que es el de la gracia, entonces dije, no, Dios mío, ¿por qué estaba enseñando? Y todo por escuchar malas enseñanzas también. Es un hilito, mi hermano. Conforme es la persona que te enseña, así van a ser los discípulos. Si el que está arriba es hablador, chismoso y todo, así van a ser los discípulos. ¿Entiende? O sea, cada líder de acuerdo a lo que enseña es lo que produce en la gente. Si enseña disensión, pleitos y que anden peleándose con los demás, eso van a producir. Por eso usted debe expresar el amor es Cristo, usted debe expresar el Cristo que habita en usted. Es decir, el amor de Cristo a los demás, como un fruto del buen entendimiento del amor de Cristo en la cruz. No porque usted tenga que producirlo. No podemos producir frutos nosotros. Por eso es que somos árboles de justicia. Debemos entender la justicia de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Me entiende? O sea, no. Entonces, ¿quiénes lo tuercen? Los ignorantes, los indoctos, los que no están adoctrinados, en otras palabras. ¿La qué dice? Los no instruidos. Bueno, esa es traducción de los mesiánicos, ¿eh? No es muy buena. Pero bueno, nos da una buena idea. No instruidos, ese es igual, los que no están adoctrinados, pues. ¿Okay? Y luego dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué dice? Guardaos, no sé que arrastrados por el error de los inicuos, los llama parte inicuos, a todo el que tuerce las escrituras. Arrastrado por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. ¿Cuál es la firmeza? Firmes en Cristo Jesús. Nada de ley, nada de legalismo. Firmes en Cristo Jesús. Hay gente que todavía te dice, hermano, si enseñas gracia, enseña la balanceada. Y para ellos el balance es gracia, pero métele obras.
¿Sí me entiende? No existe gracia balanceada, amigo internet. No existe gracia balanceada. Debe ser gracia pura, porque enseñamos solamente la obra de Cristo en la cruz. ¿Me entiende? No existe gracia balanceada. Literalmente no existe. No existe gracia balanceada. Y la quieren balancear con obras. A ver qué tienes que hacer. Tienes que congregarte para mostrar que eres salvo. Tienes que dar para el reino. Tienes que estar bien con el pastor. Obedecer al pastor, como ovejita obedientita, así. Así. Y están creando ovejas en lugar de crear hijos con naturaleza divina, reyes y sacerdotes que gobiernan. Eso es lo que estamos creando con el Evangelio de la Gracia, mi hermano. No ovejitas ahí atemorizadas que si el pastor no les impone la mano, ahí se van a morir las ovejitas dependientes del pastor. Cuando usted es literalmente, mi hermano, Cristo a través de usted está manifestando. Si usted permite que Cristo se manifieste a través de usted, ya no es una ovejita, usted es un rey y sacerdote. Usted ha nacido aquí, ha venido para reinar y gobernar, literal. Nada que una ovejita atemorizada, a ver, y necesito del ungido, necesito de la unción del pastor para vivir. Dios mío, ahí tienen líderes ahí, y ellos que se dejan endiosar también. Oiga, no estamos en contra de que se honre a los líderes, no estamos en contra de que se honre a los pastores en ninguna manera. Pero hablemos la verdad, la posición correcta, donde está un feligrés, en la misma posición donde lo posicionó Cristo, sentado con él en lugares celestiales, ambos reinando, pastor y feligrés. Así, mi hermano. Porque los condenan tanto que a la hora de la hora, pues me siento inútil sin mi pastor. Ahí están hablándole al pastor, pastor, me duele la panza, pastor. Ore por mí a las 3 de la mañana el pastor. Ay, Dios mío. La hermanita Filigonia. Ay, otra vez, Dios mío. Ahí está. A ver, hermana, a ver, vamos a orar por usted, hermana. Ahí está. Pastor, me duele la panza. Y al rato, déjeme orar, hermano, déjeme orar. Ahorita vamos a orar. Pastor, ¿qué cree? Ya se me pasó. Era un gasecillo que tenía, Dios mío. Y están creando cristianos inútiles cuando son reyes para gobernar y reinar en esta tierra, porque estamos posicionados por encima de Satanás y el mundo de las tinieblas, mi hermano. Satanás es un enemigo derrotado, ya no tiene nada en nosotros. Nada en nosotros, pero tenemos que conocer el evangelio correcto, nada de mezcla, mi hermano. No eche vino nuevo en odres viejos. No combine ley con gracia. No ponga un remiendo nuevo en un vestido viejo. No funciona. No funciona. Dios mío, pero bueno. ¿Qué cree? Pues a haber gente que se va a levantar en contra del evangelio. Yo lo entiendo, porque no somos los primeros. Hay mucha gente del evangelio de la gracia, siempre me lo dicen ellos. Va a haber gente que se va a levantar porque está en contra de que se les enseñe la gracia y que Cristo lo pagó todo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener suprimido a los feligreses, sí, a tenerlos suprimidos y dependan nada más del pastor y no tengan ni siquiera libertad para eso, echar fuera un demonio, una enfermedad. ¿Okay? Entonces, 2 Pedro 3:16, 17. No se arrastren por el error de inicuos, ni caigan de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué dijo Pablo? ¿En qué tiene que crecer? ¿En que un predicador le diga que es pecador, que no sirve para nada, que a ver en qué pensó en este día, qué mal hizo, ya están peor que el mundo, son unos hijos del diablo, actúan peor que los hijos del diablo, actúan peor que los mundanos? Imagínese ese tipo de predicaciones, mi hermano. Dice el apóstol Pedro, crezcan en la gracia. Ese es el evangelio que nos va a cambiar. El evangelio cambia y renueva la mente. Por eso dice, crezcan en la gracia. ¿Cuál es el evangelio entonces? Las cosas difíciles de entender que decía Pedro acerca de Pablo. La gracia. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor es unido, es junto.
Tenemos que crecer en el nuevo pacto, en el conocimiento de Cristo Jesús, de la cruz para acá, mi hermano. En eso tenemos que crecer. Donde la autoridad que nos ha delegado y donde nos ha posicionado Él, que ya no somos pecadores. Entonces no más eso, que Cristo habita en nosotros y nosotros podemos expresar la vida de Cristo. ¿Crecer en qué? En el conocimiento de que un predicador te esté apuntando, diciéndole: a ver cuántos pecados, a ver cuántos cigarros te fumaste el día de hoy, ya no fumes, hermano, pórtate bien y pórtate bien. Y dice el cascarón: sí, me voy a portar bien seguramente, porque tú me lo dices. Y salen de la iglesia: porque el pastor me recordó que el cigarro está muy bueno, con esa provisión me lo recordó. Y el cuerpo gozándose, y el pastor sonzote diciéndole que no fumara, pues le recordó. Ya ni se acordaba del filigonio de fumar, y ahí está recordándole: no fumes, filigonio, pórtate bien. Dios mío. Hoy le dije a Pablo que no me poseyera. El apóstol Pablo. Mi hermana, es ridiculez, caen en lo ridículo todo predicador que utiliza el dedo apuntador, cae hasta en lo ridículo. Y el cuerpo, ahí está el cuerpo recibiendo, y la mente, pues la mente hablándole de que no fume, pues la mente le está diciendo sí, porque la mente reacciona a todo lo contrario. Sí, y el predicador: no fumes, filigonio, y la mente le dice que sí. Y bueno, llega el momento que es seducido por esa enseñanza, esa mala enseñanza, esa falsa enseñanza de la ley mezclada con gracia, o la gracia mezclada con la ley. Entonces, antes bien, dice Pedro, según de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ahí viene el cambio de mentalidad. Y si viene un cambio de mentalidad, ahí viene el cambio también de nuestro cuerpo y nuestras ansiedades. ¿Entendemos? Ahí viene el cambio, mi hermano. Por escuchar y crecer en el conocimiento de la gracia. Ahí viene el cambio. Romanos capítulo 6. Ahí viene el cambio. Cuando crecemos en qué? En el conocimiento de la gracia y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos ahí? Romanos 6, 14. Aquí viene todo lo contrario. Y el apóstol Pablo ahora en la carta a los Romanos dice: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, es decir, no me va a dominar el pecado, ¿ok? ¿Por qué? Pues no estamos bajo la ley. Es decir, bajo la ley, bajo el legalismo, las prohibiciones, siempre el pecado se va a enseñorear al hombre y va a volver a caer Filigonio. Y Filigonio vuelve a caer. ¿Y qué pasó con Filigonio? Y luego todavía peor. Después de que le enseñó gracia mezclada con ley o ley de Moisés, o legalismo de prohibiciones, etcétera, contra el pecado, y le habló contra el pecado, y ya a Filigonio ya le habló contra el pecado, y Filigonio como que se quiso portar bien, ¿no? Por la tanta piedricación del pastor, y darle duro con la piedra, y darle: Filigonio, no fumes, y Filigonio, no. Dios mío, bueno, criticando a Filigonio porque peca diferente como él peca. Bueno, entonces, porque le habló ley, ¿estamos de acuerdo? El pecado no se enseñorea de nosotros, pues estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo se enseñorea y domina el pecado al Hijo de Dios? Cuando se le predica ley. Porque 1 Corintios 15 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y lo que le da poder al pecado, no sé, 15 y tantos, búscamelo por favor. Y lo que le da poder para el pecado se habilite en el Hijo de Dios, ¿qué cree? Es la ley, la predicación del legalismo. Eso es lo que, Dios mío, yo no entiendo cómo andan ahí. ¿Entendemos? No estamos bajo la ley, significa que bajo la gracia, ¿qué cree? El pecado no lo puede dominar. Por eso dice Pedro: crezcan en la gracia, crezcan en el evangelio, crean
crezcan en las buenas noticias, en el conocimiento de lo que Cristo pagó por ustedes. Y eso los va a ayudar a librarlos de que no van a oír ley ni condenación. ¿Y eso qué cree? La conciencia de ustedes van a tener una conciencia de justicia y no conciencia de pecado. Porque cada vez que se predica ley y no hagas esto, Filigonio, no fumes, Filigonio, no te la fumes, Filigonio, ¿qué cree que está creando en el Hijo de Dios? Una conciencia de pecado. Porque la conciencia reacciona de acuerdo a lo que oye. Lo que oye es lo que la conciencia crea. Creamos una conciencia de pecado porque oímos ley. Legalismo o gracia mezclada con ley. Creamos una conciencia de justicia porque oímos gracia y crecemos en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Ok? Y por último concluyo con 1 Timoteo capítulo 5. Primera de Corintios 15:56, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley, es decir, la predicación del legalismo, de la ley de las obras, es lo que le da poder para que otra vez el pecado o los actos de pecado se enseñoreen de los hijos de Dios. ¿Ok? En la predicación de todo maestro, si me está viendo un maestro, un pastor, entonces en la predicación de todo pastor y maestro, siempre debe estar que la gente, debe darle el alimento a la gente para que crezcan en el conocimiento de la gracia. Es decir, predicar puras buenas nuevas, sin mezcla de ley, ¿ok? Porque eso va a crear frutos de justicia y ahora sí el amor se va a manifestar, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, etcétera, se van a manifestar por crecer en el conocimiento de la gracia, no de la ley, de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Que es lo mismo. Y mucho predicador no entiende esta parte, mire, ya con eso voy a terminar. No entiende esa parte, todo legalista no la entiende. Que no son predicaciones para el público en general, sino son predicaciones para ancianos. Y ellos las lanzan al público en general como si fueran ancianos todos. El público en general, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen que oír y crecer en el conocimiento del Evangelio de la Gracia y de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Sí? No de la ley, porque la ley produce pecado, eso dijo Pablo. Y se enseñorea, el pecado toma dominio, ¿por qué? Se les predica ley, o legalismo, o ley de obras, ¿ok? O ley de prohibiciones, como le quiera llamar. Sin embargo, algunos predicadores luego te preguntan, pero pastor, por favor, dígame este texto bíblico, ¿qué voy a hacer con él? No. 1 Timoteo 5:20. Y hay predicadores que le dicen, ¿lo tiro de la Biblia o qué hago? ¿Rompo la hoja o qué? Bueno, dele una interpretación correcta y utilícelo correctamente. Tienen que ser enseñados, todos estos líderes tienen que ser enseñados. Yo no lo sé todo, yo soy enseñado también. Pero yo no quiero mezclar ley con gracia, Dios mío. Me arrepiento, Señor, he enseñado ley con gracia, o gracia con ley. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. De repente se escucha fuerte, ¿verdad? ¿Se escucha fuerte eso o no? ¿Sí se escucha fuerte? Está muy fuerte esas palabras. Ahora, debe ser la predicación de un pastor y maestro, o un maestro que enseñe la palabra, debe ser reprendiendo a la persona duramente, como si todos hubieran pecado. A los que persisten en pecar, ¿qué significa persistir? Que escucharon gracia, ¿sí me entiende? Pero no nada más que escucharon gracia, sino que son ancianos. No está hablando para que sea una predicación para el público en general. Y ellos agarran parejo. Todos están cortados con la misma, ¿cómo decir? Con la misma vara. No sé cómo se llama. ¿La misma qué? Todos están cortados con la misma tijera.
Y a todos hay que aplicarles este texto bíblico, como Romanos capítulo 1, no lo entienden tampoco, Dios mío. Romanos capítulo 1 mal interpretado. Hablando de los homosexuales y todo eso, ¿no? De las mujeres que les gustan a otras mujeres, hablando de eso. Y ahí van y los condenan. Ahí van y los condenan. Y toda la iglesia agarra parejo esa enseñanza. Y no entienden de qué está hablando Pablo. Cuando en los primeros capítulos le habla a gentiles y a personas que practicaban la ley de Moisés. Gentiles y judíos. Y los va llevando en una carta, porque es una carta completa. Todas las cartas se leen completas. ¿Cuántos saben que una carta? Imagínense que le mandó su novio una carta. No, pues la voy a leer nada más la primera parte o de la segunda parte en adelante y voy a entender lo que mi novio me dijo. No. ¿Cuántos saben que la leen toda? Pues tiene que leer todo el libro de los Romanos, no nada más aplicar el capítulo 1 para empezar a condenar y esos que conocieron a Dios y que practican el homosexualismo y están condenados, destituidos y bla, bla, bla. Lean la carta, predicadores, toda, completa, para que entiendan que el capítulo 1 le habla a gentiles, el capítulo 2 en adelante le habla a judíos y gentiles, y el capítulo 3 empieza a decirles que todos, tanto gentiles como judíos, están destituidos de la gloria de Dios y necesitan de Cristo para que sean justificados por la fe de Cristo. Y ahí están, agarran capítulo 1, ya condenaron y agarraron parejo. Hay que cortar a todos, todos son lesbianas, todos son homosexuales y órale. Y resulta que en la iglesia no había nadie así. ¿A quién le predicaron? Al cuerpo, al vehículo. Necesitan entender las cartas y lean toda la carta completa, por favor. Predicadores, si usted va a enseñar, léala toda la de Romanos, para que vea cómo Pablo los va llevando, que ellos entiendan que sus actos a los gentiles de pecado no los van a llevar a Dios, y a los judíos que la ley no los va a poder salvar, y que necesitan en el capítulo 3 ya empieza a hablarles, justificados pues por la fe en Cristo. ¿Cuál fe? La fe de Cristo Jesús. Gentiles, judíos, ahora ustedes necesitan a Cristo y todos son pecados, porque cuando todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lo ha escuchado eso? Sí, porque ya les habló en el capítulo 1 y en el capítulo 2 a ciertos personajes que vivieron en aquella época, no a la iglesia local que está ahorita. No aplica para ahorita, les hablaba lo que estaban pasando en aquella época, sí, para decirles que no podían sin Cristo y que estaban destituidos, que nadie era justificado por sus obras, y los gentiles por las obras de pecado también se iban a ir al infierno. Eso es lo que le está diciendo Pablo, para llegar al capítulo 3 y ahí decirles la justicia que es por la fe. ¿Entendemos? Entonces, no puedo agarrar un capítulo, Romanos capítulo 1 y órale, hay que fregarme a todos los hermanos. Digo, o sea, y ya a todos hay que cortarlo y todos son pecados, todos son, andan ahí unos con otros, mujeres con mujeres y hombres con otros. Y van a decir los hermanos, ¿a quién le está hablando este tipo? No es correcto preguntarles, pastor, ¿a quién le está diciendo Romanos 1? ¿Y a quién cree le ves? Pues a ustedes, Dios mío. Ahí están, o sea, estudien. Digo, yo estoy estudiando, por la gracia de Dios. Pero estudien, por favor, cuando den una enseñanza. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, reprendo duramente delante de todos. ¿A quién está hablando? Aquí está. Versículo 19, ¿a quién se refiere? Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3. ¿Sabe y entiende lo que es un anciano? Pastor, contra ti, era para ti esa palabra, pastor. No era para los feligreses, era para ti, pastor. A ti es al que te tienen que reprender. Si persistes en pecar, tu pastor, a ti. A ti. ¿Entendemos? ¿Para quién es esa palabra? Para los pastores. Si un pastor persiste en pecar, hay que reprenderlo duramente. No es una predicación para la congregación. Y pastores agarran parejo. Ya ves, hermano, que Pablo sí habló contra a los que eran pecadores. Pablo les predicó a los que estaban pecando. No, hermano, no, ministro, no, pastor. Le dijo a los pastores como tú que estaban pecando. A ellos sí, dice, repréndelos duramente, porque después de haber
entendido y crecido en el conocimiento de Cristo, después de haber entendido gracia, después de haber escuchado al apóstol Pablo predicar, enseñar, después de eso los constituyó, impuso manos sobre ellos el apóstol Pablo, y los demás ancianos impusieron manos, lo designaron anciano para que enseñara, predicara y fuera maestro de la iglesia de Cristo. Y no nada más fuera maestro de la iglesia de Cristo, sino después de que Pablo lo constituyeron pastor y maestro, después de eso que estaba enseñando, que cree, seguía pecando. A ese sí, ya dice Pablo que no la friegue, a ese sí repréndelo. Pero no es una predicación para la iglesia de Cristo. Por Dios, por Dios, por Dios. Cómo me desespero a veces, Dios mío. Ahora sí que me falta el fruto de la, ¿cómo se llama? El fruto de la paciencia, y aparte hay otro que se llama, mansedumbre, y ¿qué más? Templanza. Dios mío. Para que usted se dé una idea, mi hermano, que están predicando y predican cualquier cosa y agarran cualquier versículo, cualquier libro, nada más para condenar a los hijos de Dios. Ya ves, Pablo los condenó, porque eso me preguntó un hermano. Yo puse un texto bíblico que ya no somos pecadores. A ver, entonces Pablo, ves, mira, léeme esto. ¿Por qué Pablo lo reprendió? No, mi hermano, le dije, le habla a pastores, ancianos. ¿Y qué cree? Ya no me volvió a contestar nada. Porque sabe que es lo que en el contexto de eso está hablando. No está hablando de que sea una predicación común, de andar y repréndelos y ándale, diles, hablas en contra de su pecado. Filigonio, ya no fumes. Y Filigonio tiene 3 meses de convertido, por el amor de Dios, pastor, no le prediques a la gente. Y menos a través de esto, no utilices YouTube ni Face, por favor, mejor no prediques por internet, por Dios, hasta que no aprendas gracia. No prediques por internet hasta que no aprendas gracia. Es una barbaridad lo que han hecho con el evangelio, mi hermano. Mezclando obras, ley, gracia con pórtate bien y bueno, ya. Cerremos este capítulo por el día de hoy. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, mansedumbre y templanza declaro sobre mi vida. Gracias, Señor, te doy por el conocimiento pleno, porque nos enseñas tu palabra, Señor. Porque nos enseñas el nuevo pacto y tu gracia maravillosa. Crecemos en el conocimiento de tu gracia cada día, Señor. Crecemos en ese conocimiento tuyo, mi Señor y Salvador Jesús. Como dijo el apóstol Pedro, acerca de las cartas del apóstol Pablo, acerca de la revelación de la gracia y el nuevo pacto, que era difícil de entender. Comprendemos que es complicado para muchos entender, Señor, gracia. Pero yo declaro espíritu, sabiduría y revelación, sobre todo al liderazgo, a los que están en una posición del ministerio quíntuple. En ellos declaro espíritu, sabiduría y de revelación, para que crezcan en el conocimiento, y declaro espíritu de humildad en ellos, para ser instruibles por tu palabra, Espíritu Santo, para ser instruibles por ti, Señor. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Declaro mansedumbre, sabiduría. En cada persona se abren sus ojos espirituales al evangelio de la gracia, el único evangelio. Crecen en el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que mientras se predica ley, legalismo, obras de la ley, siempre, y cuando se condena al Hijo de Dios diciéndole que es pecador, siempre el pecado se va a enseñorear de ellos. Porque aún hay ley, legalismo o gracia mezclada con ley. Señor, revélales, ábreles su mente. Ábreles su mente, Señor, y su corazón a entender estas verdades. Porque solamente eres tú, Jesús. Eres tú dándonos la vida eterna. Eres tú declarándonos justos. Eres tú posicionándonos en los lugares celestiales juntamente contigo. Eres tú que has venido a habitar en cada creyente. Permitimos, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, que seas tú el que nos gobiernes. Renovamos nuestra mente y seas tú el que nos gobiernes para cambiar cualquier acto, Señor. Pero como un fruto
del buen entendimiento, de tu maravillosa gracia, Jesús, de tu sangre derramada en la cruz. Gracias por quitar todo pecado de mi vida, toda iniquidad, y declararme justo, santo, perfecto. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Jesús. Dice tu palabra que tú veniste y estás en la tierra para glorificar a Jesús. Por eso permitimos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes. Dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Lo único que nos va a hacer libres del pecado, libre de la condenación, es tu verdad, Señor. Y la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y cada vez que crecemos en la gracia y en el conocimiento tuyo, Jesús, nuestra mentalidad es renovada. Y la mente de Cristo cada día se manifiesta más. Te damos gracias, Señor. Venimos a esta tierra a deshacer toda obra del diablo. Y permaneceremos en esa misma misión, derribando argumentos mentales que se levantan contra el conocimiento tuyo, de tu evangelio y de tu gracia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, denle un fuerte aplauso a Jesús. Él es el Rey. Él debe estar exaltado sobre todas las cosas. Gloria a Dios. 2021, un año de gloria, de victoria. 2022 y en adelante seguiremos, permaneceremos en esta tierra en el nombre de Jesús, para el bien de todos los que necesitan escuchar este evangelio, mi hermano. Persona que ve por internet, reciba a Cristo en su corazón. Si usted no ha nacido de nuevo, dígale al Señor y permita, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Dígalo, créalo también en su corazón y Él vendrá a habitar en su vida. Lo declaro sano, lo declaro libre, sanidad en sus cuerpos, en sus órganos, en el nombre de Jesús. Declaro la vida de Cristo que se manifiesta en cada cuerpo, en el nombre de Jesús, porque es la herencia que por la llaga de Jesús hemos sido curados. Bendiciones, gracia y paz les sean multiplicadas de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que nos han visto. Y les recuerdo, viernes 7:45 transmisiones y todos los domingos a partir de las 12 del mediodía. Cristo les ama y nosotros también. Gracias, Jesús.